La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry. Ya comienza Voces de un País. Un podcast de mitos, leyendas y curiosidades acerca de México. Ponte cómodo. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Voces de un País, el podcast que narra los mitos, las leyendas y las historias que más te interesan. Hoy es sábado, 7 de agosto del año 2020. Estamos iniciando un nuevo mes y con este cada vez nos acercamos más y más al mes patrio, donde tengo muchas ganas de contar diferentes relatos de la historia de la independencia de México, que quizás, tal vez por X o Y razón, no lo sabías. Así que síguenos por todas nuestras redes sociales para que estés pendiente sobre este especial que vamos a realizar. Como siempre, deseando que te encuentres de la mejor manera. Y si eres nuevo escuchando o ya tienes rato escuchando nuestros episodios, te hacemos la invitación para que nos sigas, porque tú eres la motivación por la cual subimos todos los sábados un nuevo capítulo. El día de hoy tengo un capítulo un tanto peculiar. A lo largo de diferentes episodios hemos abordado diferentes historias en el proceso de la conquista. Este capítulo en la historia de México está lleno de misterios y aventuras. Si muy pocos también desconocen todo esto, te prometo que van a cambiar el sentido histórico en el cual estamos viendo nuestra historia. Esta historia que te voy a relatar el día de hoy proviene del libro de la Universidad Nacional de México, por nombre Visión de los Vencidos, un libro que relata el antes, la llegada y la conquista de los españoles. Este libro es fundamental para conocer un poco más acerca de lo que pasaron y vivieron los indígenas y los españoles. Este libro aborda mapas de la antigua Tenochtitlan, historias y mitos conocidos hoy en día, y por último, se abordan las batallas más históricas por cronistas de aquella época y por códices prehispánicos. Si te gustaría tener este libro, está disponible en todas las librerías y te aseguro que te dejará muy satisfecho. Me complace anunciar que aquí en el podcast de Voces de un País vamos a regalar, así como lo escucha, un libro de Visión de los Vencidos para que usted en su casita no se quede con las ganas de escuchar, de leer por sus propias manos y de ver todo lo que este libro aborda. Lo único que tienes que hacer son 3 sencillos pasos. Número 1, este sorteo aplica solamente a personas de Cuernavaca, Morelos. Número 2, tienes que darle like a la página de Facebook y al episodio donde actualmente los estás escuchando. Y número 3, en el capítulo que se publicará en Facebook tienes que etiquetar a 3 amigos. Y así de simple, estarías participando en la rifa por el libro de la Visión de los Vencidos. El ganador lo publicaré en mi página de Facebook. Y ahora sí, pasemos a la pregunta del día de hoy. Si te contara que Moctezuma, desde hace 10 años, sabía de la llegada de los españoles, ¿me creerías? Aventúrate conmigo a conocer los presagios de la venida de los españoles. Los españoles no se encontraron con hombres salvajes, se encontraron con una civilización avanzada, cultural, arquitectónicamente y espiritualmente. Encontraban ciudades donde caminaban los dioses convertidos en humanos,
Aquellas civilizaciones estaban esperanzados por el regreso de un hombre, Quetzalcóatl, quien convertido en un hombre era sacerdote de sobrehumana pureza. Un día, empujado por malos consejeros, se embriagó y cometió la debilidad de dormir con una mujer. Como los sacerdotes hacían el voto de castidad, el inconsolable Quetzalcóatl se autocastigó, abandonando el reino de Tula. Poco después, se incendió en una hoguera y de ella su corazón se liberó para elevarse al cielo y convertirse en el planeta Venus, que es una estrella de mañana, cuando nace en el oriente, y de la tarde cuando reaparece por el occidente. Venus simboliza la muerte y el renacimiento, de ahí la esperanza de que algún día regrese. Cuando llegaron a la costa de la Veracruz, desde hace 10 años Moctezuma estaba esperando su llegada. No sabía si era un enemigo o el regreso de aquella persona que los dejó alguna vez. De lo que sí estaba seguro era que a partir de ese momento la historia y el futuro serían diferentes. Los presagios son indicaciones, señales o fenómenos que sirven para adivinar o predecir el futuro. Hoy abordaremos 10 presagios que se presentaron en el México Tenochtitlán. Primer presagio. 10 años antes de la llegada de los españoles, a lo lejos, en el cielo, se formaba como una especie de espiga de fuego, una columna de fuego tan ardiente, de mucha claridad y resplandor. Muchos decían que parecía la aurora del mañana. Aquella señal tan rara se mostraba en el oriente y la hacía desaparecer a la mañana el sol. Por un año, este cometa hacía alboroto entre la gente. Se escuchaban los gritos, los alaridos, en señal del gran espanto. Todos estos llantos de tristeza se acompañaban de sacrificios de sangre y de cuerpos humanos, como solían hacer cuando se avecinaba una calamidad. Se ofrecía este sacrificio para calmar a los dioses. Nadie sabía qué significaba, mucho menos imaginaba o tenía especulaciones, puesto que en el mundo jamás habían visto o escuchado tal acontecimiento. Segundo presagio. El templo del demonio se abrazó y quemó, el cual le llamaban el templo de Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, sin que ninguna persona le prendiera fuego. Fue tan grande el incendio y tan repentino que las llamaradas de fuego parecían que llegaban al cielo, y en un instante ardió y se quemó todo sin poder salvar alguna cosa. Cuando la gente se acercaba a echar agua y querer apagar el incendio, la misma agua provocaba que se incendiera más y más. Y así, sin ningún remedio, se quemó todo. Tercer presagio. Un rayo cayó en un templo, hiriendo gran parte de la estructura. Este templo era del dios Xiuhtecuhtli, espíritu del fuego y del calor. Con una lluvia ligera no se veían grandes nubes, ni tampoco ruido, cuando de repente un gran rayo azotó y rompió con dicha tranquilidad, lo cual quemó y destrozó todo el templo. Cuarto presagio. Cuando aún había sol, del cielo empezó a llover fuego, en 3 partes dividido. Salió de donde el sol se mete e iba derecho a donde sale el sol, como si fueran brasas. Llevaban tan grandes colas que tomaban muy grandes distancias. Caía una lluvia de chispas
hicieron grandes alborotos en toda la población, como un sonar de cascabeles. Quinto presagio. Una señal que fue en el agua. Con una ola de viento, el agua de un lago comenzó a hervir y a sacar espuma. Pero aún más raro, el agua no se calentaba, solo parecía hervir en furia. Fue tanto el impulso del aire que el agua llegaba a bañar a más de la mitad de las casas de México. Muchas de ellas se cayeron y se hundieron. Nadie recuerda nada parecido. Los lamentos y los gritos se escuchaban a lo lejos. Sexto presagio. Muchas veces se oía una mujer que lloraba e iba gritando por las noches. Séptimo presagio. Muchas veces pescadores atrapaban algo en las redes. Un día como cualquiera, atraparon a un cierto pájaro ceniciento, como si fuera una grulla. Luego lo llevaron a mostrar a Moctezuma en la casa de estudio en México. Había llegado el sol a su apogeo y era mediodía. Había una especie como espejo en la cabeza del pájaro, como una rodaja de huso. Era como si estuviera perforado en su mediana. Allí se veía el cielo, las estrellas. Moctezuma desde un principio tuvo un mal presagio. Pero cuando vio por primera vez la cabeza del pájaro, nuevamente vio como si muchas personas vinieran deprisa. Traían como una especie de grandes venados. Veía gente que se hacía la guerra unos con otros y la traían sentados sobre unos venados. En ese tiempo, Moctezuma no sabía que era un caballo. Al momento, llamó a los magos y a sus sabios y les dijo: ¿no sabéis qué es lo que he visto? Unas como personas que se estaban en pie y agitándose. Pero ellos, queriendo dar la respuesta, se pusieron a ver la cabeza del ave. Pero cuando ellos miraron, no vieron nada. Octavo presagio. Muchas veces se mostraba a la gente hombres deformes, con personas monstruosas, hombres de 2 cabezas y 4 brazos. De repente, empezaron a nacer muchos hombres con dichas características. Llevaban a estas personas a la casa de magia y allí personalmente las veía Moctezuma. Cuando él las había visto, desaparecían, sin saber ni dejar rastro alguno. El 9º y 10º presagio no están claramente expresados. Se refieren a fenómenos celestes ocurridos en Tlaxcala. Se relatan grandes claridades en el cielo, unas 3 horas antes de que el sol naciese. También describen unos extraños remolinos de polvo, enormes, que se alzaban sobre las sierras cercanas. La gente no había visto ni recordaba fenómenos de tal naturaleza que sucedían sin cesar, y es de apreciar que todos estaban muy confundidos y temerosos. Llama la atención que los sabios, magos y astrónomos no asesorasen al pueblo sobre un posible origen natural de dichos fenómenos, ya que su conocimiento era mayor a Europa en ese tiempo. Como quiera que fuese, al final se supo de la llegada de los españoles y sabemos cómo terminó esto. Ahora que ya sabemos cómo termina,
Las cosas ya no se pueden cambiar, pero quedan sus enseñanzas, sus anécdotas y queda aprender de sus errores y aciertos. Planteo las siguientes preguntas donde tú puedes compartir tu opinión en los comentarios o una simple reflexión en tu mente. ¿Cómo te imaginas que sería el México actual si los mexicas hubiesen derrotado a las fuerzas de Cortés? Y por último, ¿cómo te imaginas tú viviendo en la gran Tenochtitlán? Hasta aquí el capítulo del día de hoy. Dime, ¿qué te pareció? ¿Y qué otra historia te gustaría que contáramos? Yo soy Ángel Salvador. Te deseo que tengas un excelente día. Y nos sintonizamos luego, aquí, en Voces de un País. Te doy las gracias por escucharme y recuerda que el que no conoce su historia se ve obligado a repetirla. Nos vemos. Muchas gracias. Los dioses por el momento están satisfechos. Sintonízanos la próxima semana en Voces de un País. Gracias por escucharnos.